Victor Papanek fue un duro opositor de la superfluidad en el diseño. Por lo tanto, se opone también a lo efímero e irresponsable del consumismo americano. Fue un funcionalista, pero la metodología funcionalista de Papanek no se basa en una receta paso a paso ni en imposiciones formales y estéticas para indicar a un diseñador cómo hacer un buen producto. El aspecto del método involucra un uso óptimo de los procesos, herramientas y materiales. Esto quiere decir que se tiene que considerar la opción más eficiente, la menos costosa y aquella que tenga menores consecuencias negativas en el medio ambiente. El método de Victor Papanek se basa en 5 factores básicos, que son el uso, el cual se refiere a la principal aplicación que se le dará al producto en cuestión y las características que éste debe tener dependiendo de esta aplicación. La necesidad. Este es un aspecto difícil de integrar, pues requiere analizar el entorno para detectar aquello que no está funcionando o que se podría mejorar y que está afectando a una comunidad y no solo a una persona. Si el producto satisface una necesidad y no fue diseñado solo para seguir tendencias, cumple con este aspecto. La télesis. La télesis se refiere a conocer el contexto. Esto se refiere a conocer la evolución del producto, al usuario a quien va dirigido el producto, su entorno, el aspecto socioeconómico, entre otros factores. Todo esto se tiene que considerar, pues influye directamente en las decisiones que toma un posible cliente al evaluar las opciones existentes y comprar el producto que mejor le convenga. La asociación. La asociación incluye los aspectos psicológicos y cómo estos hacen que asociemos las cosas entre sí. En ese aspecto, la cultura también tiene mucho que ver, pues debido a las tradiciones universales de cada cultura, las personas pueden asociar distintos elementos entre sí, proceso que sucede de manera inconsciente, y puede ser resultado principalmente de aquello ocurrido durante la infancia o factores similares. Y la estética. Finalmente, el aspecto de la estética es aquel donde se considera la forma, la textura, el color, entre otros aspectos. Es aquí donde el diseñador tiene un mayor grado de libertad, y es por esto mismo que generalmente se deja hasta el final, pues si se hiciera en otro orden, el diseñador podría tener mayor dificultad integrando el diseño estético y los aspectos vinculados con la función. Y a pesar de que el diseñador tiene más libertad en este aspecto, siempre tiene que considerar lo que podría gustarle al usuario y no a sí mismo. Christopher Alexander, en su obra Ensayo sobre la síntesis de la forma, hace un recuento histórico sobre los métodos que se han usado en el diseño. Ve la necesidad de crear un método verdaderamente científico, dado que los existentes no son lo suficientemente rigurosos. El problema de los métodos tradicionales es que recurren a términos verbales que corresponden más a una tradición cultural que a la estructura real de un problema. Para este autor, la clave se encuentra en el análisis riguroso del problema y en adaptar a este la estructura del programa de diseño, y no al revés. El método de Alexander se divide en 6 pasos, empezando por la definición del problema, el estudio del comportamiento de los sistemas en un contexto determinado, un juicio para determinar soluciones, un análisis y descomposición en una jerarquía de subsistemas, el hallazgo de soluciones mediante un proceso de diagramas basado en exigencias, y por último, lograr una síntesis formal de los diagramas basado en las exigencias del problema. Alexander considera que el contexto está compuesto por una ubicación física, un uso y métodos de fabricación. En todo problema de diseño existen 2 componentes, uno formado por exigencias fuera del control del diseñador y otro por la forma que el diseñador debe adaptar a la anterior. El método sistemático para diseñadores, desarrollado por Bruce Archer, fue publicado durante 1963 y 1964 por la revista inglesa Design. En este método, Archer propone una definición de diseño: seleccionar los materiales correctos y darles forma para satisfacer las necesidades de función y estéticas dentro de las limitaciones de los medios de producción disponibles, lo que implica reconciliar un amplio rango de factores. El proceso de diseño, por lo tanto, debe contener fundamentalmente etapas analítica, creativa y de ejecución. A su vez,
Estas etapas se subdividen en las siguientes fases: definición del problema, obtener datos, análisis y síntesis de los datos para preparar propuestas de diseño, el desarrollo de los prototipos, preparar estudios y experimentación que validen el diseño, preparar documentos para la producción. La fase analítica es la fase en la cual se recoge toda la información necesaria sobre las necesidades de la empresa, problemas a solucionar, los límites del proyecto y las condiciones a seguir. Esta fase se compone de unos pasos a seguir: la recopilación de datos, el ordenamiento, la evaluación, definición de condicionantes, estructuración y jerarquización. La fase creativa es donde se inicia la práctica tomando como base la información recopilada en la fase anterior. Se inicia el desarrollo de ideas y la selección de las mismas para llegar a una solución. Para esta fase también existe una serie de pasos a seguir, los cuales son las implicaciones, formulaciones de ideas rectoras, la toma de la idea básica, la formalización de la idea y la verificación. Dentro de la fase ejecutiva es cuando se presenta la idea manejada al cliente. Se pide su autorización u opinión para realizar cambios o mejoras a la idea. Simplemente comenzar a distribuir el producto, la idea o el diseño. Esto daría fin al proyecto. Para esta fase se plantean los siguientes pasos: una valoración crítica, un ajuste de la idea, el desarrollo, proceso iterativo y por último la materialización. Según Óscar Olea y Carlos González Lobo, los factores básicos en el proceso proyectual son la demanda, la respuesta que da el diseñador y el objetivo satisfactor. La demanda se conforma por una ubicación o un sitio específico donde surge una necesidad, un destino, que es la finalidad de la satisfacción de la demanda, una economía o una evaluación de los recursos disponibles. Para que el diseñador sea capaz de dar una respuesta adecuada a la demanda, debe manejar 5 niveles. El primero, funcional, que se refiere a las soluciones en relaciones del objeto-uso. El ambiental, que es la problemática en la relación objeto-contexto físico. El nivel estructural, que se refiere a la rigidez o durabilidad del objeto en función del uso. El nivel constructivo, el cual maneja problemas surgidos en medios de producción y su incidencia sobre las soluciones en los demás niveles. Por último, un nivel expresivo, que se refiere al nivel de solución estética. En el proceso del modelo Diana, los pasos son una configuración de demanda, una organización de información, la definición del vector analítico del problema, la definición del enfoque, la definición de las áreas semánticas en relación con las variables, la organización de la investigación, asignar probabilidades de elección, asignar un factor acumulativo, establecer restricciones lógicas, calificar en forma binaria las áreas de la demanda, fijar el límite inferior de la probabilidad de elección, pasar los datos a la hoja de codificación e iniciar el proceso en la computadora. Según las distintas metodologías expuestas en este video, es posible decir que todas tienen un proceso similar y sistemático a la hora de desarrollar un proceso investigativo. Sin embargo, cada una tiene su propio enfoque. Precisamente este enfoque es lo que las hace distintas, tanto para distintas áreas del diseño como para los diferentes proyectos de investigación que se pueden llevar a cabo. Además, cabe resaltar que muchas veces estos procesos requieren de una amalgama de 2 o más de estas metodologías para ser llevados a cabo de una manera óptima, pues cada proceso investigativo tiene sus propias exigencias y objetivos en particular.